Seguimos entonces reflexionando en las Escrituras, en estos devocionales, que son devocionales que vienen del Antiguo Testamento y una mirada o un panorama de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Seguimos con Josué, estamos en Josué, estamos revisando, pensando, y aquí vemos en Josué 24 algo bien interesante. Vemos cómo Dios da al hombre la oportunidad de venir a Él, de seguirle. Pero el hombre también tiene la opción de servir a otros dioses, de tomar sus decisiones equivocadas. Pero hay ciertos acontecimientos que uno debe reflexionar cuando sigue al Señor. Hay ciertos acontecimientos que uno debe pensar y por los cuales debemos seguir al Señor. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos ante las circunstancias donde tenemos que tomar las decisiones correctas, debemos pensar en los hechos y las misericordias de Dios que han hecho en la historia. Vamos a leer rápidamente Josué 24, del versículo 2 al 13. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Isaac di a Jacob y Esaú. Y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyesen. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban en otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y les destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis al Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, perezeos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros Tábano, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moraréis, y de las viñas y los olivares que no plantasteis, coméis. Entonces, aquí empieza Dios hablando. ¿Cómo comenzó la historia? Con Abraham, con Isaac, con Jacob. Habló de la salida de Egipto. Habló de Egipto y de la tierra prometida. Habló de los dioses falsos, cómo fueron vencidos. Habló también el Señor de Dios, cómo los salva y destruye a sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto, niños, jóvenes? Aquí podemos ver que en medio de decisiones difíciles de venir al Señor, debemos recordar quién es Dios.
Y aquí estaba entonces Dios recordando al pueblo quién era Dios, de dónde los había sacado el Señor, cómo los había liberado de los martirios, de los sufrimientos, y cómo Dios había estado todo el tiempo a su lado. Los hechos maravillosos de Dios en la historia, para el bien de su pueblo. Eso es un recordatorio permanente. ¿Será que no lo sabía? La escritura lo menciona. Aquí lo vemos en la Biblia. Pero de nuevo, Dios lo recuerda. ¿Por qué creen ustedes? Porque Dios desea que tengamos claro siempre su poder, su bondad y su misericordia. Eso es lo que está haciendo Dios. Pero esa misericordia, ese poder, no son solo palabras o expresiones o situaciones que se están hablando. Él le está diciendo que son hechos verídicos y los está recordando. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es el Dios que los liberó, es el Dios que los guardó, es el Dios que los preservó, es el Dios que luchó contra los dioses de los paganos y que los descubrió que eran dioses falsos. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es el Dios que los hizo triunfar sobre sus enemigos. Es el Dios que los preservó y les dio la tierra que Él mismo prometió que les iba a dar. La tierra donde fluye leche y miel. Es el Dios que los guardó. Este es el Dios todopoderoso y sus maravillas son absolutamente manifestadas en la historia. Ahora, esto pasó con Israel, pero ¿qué con nosotros? ¿Será que también tenemos en la historia el pensamiento de lo que Dios ha hecho? ¿Será que también lo tenemos? ¿Será que también lo pensamos y lo reflexionamos? Dios obró en la historia a favor nuestro. ¿Por qué? Porque ha sido misericordioso. Nos ha sostenido en medio de dificultades difíciles. Estamos acá, en un colegio donde podemos escuchar la palabra del Señor. Tal vez muchos de ustedes, niños, no pueden dimensionar lo que esto implica, pero ustedes están escuchando lo que el Señor tiene en las Escrituras, y eso es una bendición. Muchos no están recibiendo tal cosa, muchos no están entendiendo, ni siquiera tienen la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, y ustedes lo escuchan todos los días en el devocional, en sus clases. Constantemente están escuchando la voz del Señor para transformar sus corazones y sus vidas. Yo sé que uno, cuando a veces tiene tanto de algo, pierde el valor de eso, ¿no? Entonces, a veces, si alguien come mucha carne, por ejemplo, ya no le gusta tanto y ya piensa que todo el mundo está en la misma situación, ¿no? Si alguien vive en un buen lugar, piensa que todos los demás viven en situaciones similares, ¿no? Entonces uno hace que pierda el valor a lo que tiene. Y a veces algunos jóvenes, al estar escuchando las buenas cosas del Señor, pierden el valor que realmente tiene porque piensan que es algo más de lo que existe y de lo que se tiene. Pero no es así, jóvenes. No es que todo el mundo lo tenga. No es algo común. No es algo que simplemente está. No. Esto es una particularidad de la gracia de Dios para nosotros. De poder predicar el Evangelio y que ustedes escuchen la palabra del Señor es una gracia de Dios. De que podamos todo lo que hacemos, las actividades que hacemos en el colegio, podamos verlas a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Dios dice, es una gracia de Dios. Hasta las pequeñas actividades, esto es una gracia del Señor. Con una buena interpretación bíblica, pensándolo correctamente, eso es gracia de Dios. Así que no podemos pensar que tiene menos valor. Entonces, recordemos los hechos maravillosos de Dios en la historia. Nos ha sostenido. Muchos de sus padres no conocían al Señor y cometieron cosas que no fueron lo mejor.
y se convirtieron a Cristo. Y por eso entonces tratan de llevarlos a ustedes por el camino de la verdad, porque ya saben lo que es la vida sin Cristo y por eso se esfuerzan para que puedan vivir la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque ya saben lo que es vivir sin Él. Entonces, la gracia de Dios en la historia obró en sus padres para que sus corazones fueran transformados. Muchos de ustedes, los que tienen padres cristianos, y empezaran a buscar del Señor esos padres, y entonces pudieran tener una vida. Tienen ustedes una vida diferente por el poder de Dios que se obró en sus padres. Eso es obrar Dios en la historia. Hay muchos padres que si no hubiera sido porque conocieron al Señor, tendrían terribles vidas y eso les hubiera afectado a ustedes también. Pero por la gracia del Señor y Dios obrando en la historia, los liberó del Egipto de su pecado, los sacó de esa condición y los llevó hacia la tierra prometida, que es la tierra de esperanza. Eso es Dios obrando. Eso es Dios. No lo olviden, jóvenes. No olviden cómo Dios ha obrado a favor de ustedes. Yo sé que uno pierde valor de las cosas porque somos desagradecidos, pero tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho en la historia y lo que sigue haciendo. Así como Josué recuerda lo que Dios ha hecho, aún teniendo y aún ellos viviéndolo, aún sabiéndolo, vuelve y lo recuerda. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia grande a olvidar las grandes maravillas de Dios en la historia. Y nosotros también tenemos mucho que recordar, mucho que pensar, mucho que Dios ha obrado. Y ustedes tienen que agradecerlo, y pensarlo, y recordarlo, y reflexionarlo. Cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha transformado. Seguramente no tendrán padres perfectos, pero si son cristianos, estarán buscando esos padres agradar al Señor en medio de las circunstancias. Y eso tiene un gran valor en la vida del creyente. Entonces, jóvenes, aquí vemos que regresamos a recordar las maravillas de Dios. Eso es lo que hace Josué con su pueblo. Ya tienen todo, ya están en todo. Entonces recuerden quién fue el que los sacó y quién es el que los tiene ahí. Es el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, miren lo que tienen alrededor. Yo veo que ustedes tienen buenas casas, buenos lugares donde vivir, tienen padres que los aman y que quieren lo mejor para ustedes. Todo eso solo es porque Dios intervino en la historia. Si hay algún valor, si hay algún aprecio, si hay alguna bendición a favor de ustedes, es porque Dios intervino en la historia. Nuestra generación, la generación de nuestra, o sea, mía y de muchos de sus profesores, es una generación que no tuvimos ningún acompañamiento cristiano, ni padres, ni nada de ese tipo que nos pudieran orientar en la fe. Y ustedes tienen el resultado de lo que Dios obró en el pasado. Y por eso pueden estar muy cómodos en sus casas escuchando el mensaje de Dios ahí, en esa comodidad. Y pueden escribir y pueden ver matemáticas con una integración bíblica. Y pueden ver sociales con una integración bíblica. Eso es el resultado de otras generaciones que hicieron. ¿Por qué? Porque Dios obró en la historia. Entonces, jóvenes, sean muy agradecidos con el Señor, porque no tuvieron que vivir cosas que tal vez sus padres y sus abuelos vivieron, que no fue lo mejor. Pero que Dios los rescató y los preservó, y ahora ustedes están disfrutando de eso. Bien, jóvenes, oremos al Señor. Gracias, Señor, porque recordamos tus maravillosos hechos en la historia. Comenzaste con Abraham, los sacaste de Egipto, les diste la tierra prometida, venciste a sus dioses falsos, venciste a sus enemigos y los acompañaste, Señor, siempre. Gracias, porque eres un Dios todopoderoso que nos guía siempre
Ayúdanos a recordar tus maravillas en todo momento, lo que tú has obrado a favor nuestro. En el nombre de Cristo. Amén.